Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir platicando un poquito acerca del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a hablar específicamente sobre la transmisión del pensamiento, la transmisión oculta del pensamiento. Bueno, ¿a qué se debe que una misma idea se produzca en varios puntos a la vez? Bueno, lo que pasa es que el espíritu se acuerda de lo que aprendió y entonces el hombre cree que ya lo inventó, pero en realidad es el espíritu que aprendió algo y entonces lo manifiesta como hombre y ya él es el que queda como el que lo descubrió, pero en realidad él lo aprendió como espíritu. De esta manera, muchos pueden descubrir lo mismo a la vez. Cuando manifestamos una idea, esta idea es algo que está en el aire, es una figura más exacta de lo que nosotros creemos y cada quien la puede difundir, ¿sale? Y a lo mejor no lo sospechamos, pero la estamos difundiendo. Entonces el espíritu revela muchas veces a otros espíritus sin que nosotros mismos lo sepamos y que a lo mejor durante la vida, durante la vigilia, cuando estamos despiertos nos preocupa algo, pero como espíritu nos podemos juntar con otros espíritus, ya lo habíamos platicado en el video anterior, y entonces podemos nosotros revelarles a ellos o ellos a nosotros. Y los espíritus pueden comunicarse si el cuerpo está del todo despierto. El espíritu no está encerrado, tenemos que tener muy claro eso. El espíritu está en una materia transitoriamente durante esta dimensión para pasar esta encarnación, eso lo tenemos que tener muy claro. Pero tampoco podemos afirmar que el espíritu está encerrado en el cuerpo como si metiéramos algo en una caja y cerráramos, la tapáramos. No es algo equiparable. El espíritu está dentro de una materia y alrededor de esa materia irradia la luz, irradia a su alrededor. Y de ahí es posible, en base a eso que está irradiando, que se pueda comunicar con otros espíritus, incluso estando despiertos. Todo el tiempo estamos en contacto con los espíritus, para bien o para mal, dormidos o despiertos. Claro, es más difícil cuando estamos despiertos, pero seguimos estando en contacto con ellos. Bueno, ¿a qué se debe que con frecuencia dos personas completamente despiertas tengan el mismo tiempo? O sea, que las dos personas que están despiertas en ese mismo momento tengan la misma idea. Se trata de dos espíritus que son simpáticos, entre ellos se comunican, se ven recíprocamente su pensamiento, aun cuando el cuerpo no esté dormido, como entre ellos son simpáticos, se pueden comunicar, ¿sale? Entonces, hay otros espíritus que se encuentran en una comunicación de pensamientos que se hace que dos personas se vean, que esas personas se comprendan, sin que tengan la necesidad de signos exteriores del lenguaje. Es que debemos recordar que los espíritus hablan el lenguaje de los espíritus. Entonces, aunque las personas estén despiertas y no hablen el mismo idioma, tienen el lenguaje de los espíritus, que es la forma en que se comunican. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la letargia, la catalepsia, la muerte aparente de las materias. Los letárgicos, los catalépticos, por lo general, ¿qué es lo que hacen? Ellos ven, ellos escuchan lo que está sucediendo alrededor, pero no lo pueden manifestar. ¿Por qué? ¿Tienen esas personas los órganos corporales? Los letárgicos, los catalépticos, ¿tienen esos órganos, los ojos, los oídos? Claro que los tienen, pero es el espíritu el que percibe. Entonces, el espíritu es el que está consciente, pero no se puede comunicar.
sabe lo que está sucediendo y quisiera poder decirlo, pero no lo hace, no puede comunicarse. ¿Por qué? Porque la materia se lo impide. ¿Por qué no le es posible que se comuniquen? Bueno, porque se opone el estado del cuerpo. Ya lo habíamos platicado antes. El espíritu tiene sus cualidades, pero muchas veces el espíritu se quiere manifestar y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la materia, el cuerpo físico que le dieron para esta encarnación, se lo impide. Ese estado particular de los órganos es lo que proporcionan la prueba que hay en el hombre. ¿Por qué? Porque él quisiera manifestar por medio de sus manos, sus brazos, quiere decirte lo que está sucediendo y no lo puede hacer y siente esa impotencia de que, bueno, no se puede comunicar. Pero esto nos hace ver que tenemos en el hombre algo más que una simple materia, que hay algo más allá que solamente estar encarnados ahorita. ¿Por qué? Porque si eso no funciona, si la materia no funciona, si la materia está quieta, el espíritu sí. El espíritu todo el tiempo está aprendiendo, se está comunicando. Durante la letargia, puede el espíritu desprenderse por completo del cuerpo, de manera que a todas estas apariencias de la muerte, o sea, que parezca que el cuerpo ya está muerto y después poder regresar. Bueno, tenemos que tener muy en claro que durante la letargia el cuerpo no está muerto. Existen funciones que se siguen cumpliendo. La vitalidad se halla en el estado latente igual que la crisálida, pero no está aniquilada. El espíritu está unido al cuerpo y entonces el cuerpo pues tiene vida. ¿Por qué? Porque el espíritu sigue dentro de esa materia. Una vez que esos vínculos ya se rompieron por la muerte, por la disgregación de los órganos, la separación es completa. Y entonces el espíritu ya no vuelve más. Es cuando el cuerpo ya no tiene vida. Cuando un hombre que tenía las apariencias de la muerte retorna a la vida, es porque la muerte no era total. Pensamos que el cuerpo estaba muerto y tenía toda la apariencia, teníamos toda la impresión de que así era, y en realidad no era total esa muerte. Por eso es que el espíritu regresa. Es posible, por medio de cuidados que se dispensen a tiempo, reanudar esos lazos que están prontos a romperse y devolver a la vida a un ser que, si no se le hubiese socorrido, pudo haber muerto definitivamente. Sí, todo el tiempo tenemos, a diario tenemos pruebas de ello. El magnetismo es a menudo un recuerdo poderoso, porque devuelve al cuerpo. El magnetismo lo que va a hacer es devolver al cuerpo el fluido vital de que carece y que está siendo insuficiente. ¿Para qué? Para que los órganos puedan seguir su funcionamiento. La letargia, la catalepsia tienen el mismo principio. Consisten en esa pérdida momentánea de la sensibilidad, del movimiento, por una causa fisiológica que todavía no está explicada. Difieren en que, bueno, en la letargia la suspensión de las energías vitales es de carácter general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. En la catalepsia está localizada y puede afectar una parte más o menos amplia del organismo, de modo que deja a la inteligencia en libertad para poder manifestarse, lo que no permite confundirla con la muerte. La letargia en todos los casos es natural. Eso también es importante que lo tengamos muy claro. La catalepsia suele ser a veces espontánea, pero también puede provocarse y puede suprimirse artificialmente por medio de la acción magnética. Ahora les voy a explicar acerca del sonambulismo.
¿El sonambulismo natural tiene relación con los sueños? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, el sonambulismo es un estado de independencia del alma y esa independencia es más completa durante el sueño y las facultades están más desarrolladas. El alma posee percepciones que no tienen el mismo transcurso del sueño, el cual constituye un estado de sonambulismo imperfecto. Durante el sonambulismo, el espíritu está en total posesión de sí mismo. Por encontrarse los órganos materiales, en cierta forma, en estado cataléptico, no están recibiendo las impresiones exteriores. Dicho estado se manifiesta en un modo especial durante el sueño. Es el momento en el que el espíritu puede dejar provisionalmente el cuerpo y hallarse entregado al reposo indispensable de la materia. Cuando los fenómenos sonambúlicos se producen es porque el espíritu está preocupado por una o por otra cosa, entonces el espíritu se entrega a determinada acción que requiere el uso del cuerpo. El cuerpo se sirve de una forma análoga al empleo que se hace de una mesa o cualquiera que sea el objeto material que se utilice para la producción de fenómenos, de manifestaciones físicas y aún de nuestra mano, o sea, las comunicaciones escritas. En los sueños de que se tiene conciencia, los órganos comprendidos, los de la memoria, empiezan a despertar. Estos reciben de manera imperfecta las impresiones producidas por los objetos o por las causas exteriores y las comunican al espíritu que en reposo, él mismo entonces solo percibe sensaciones que son confusas y a menudo son deshilvanadas sin ninguna razón de ser aparente. Se mezclan con recuerdos vagos, ya sea de actual existencia o de otras encarnaciones, también puede ser. Es fácil comprender por qué los sonámbulos no tienen ningún recuerdo de lo acontecido, porque aquellos sueños cuya memoria conservamos, las más de las veces no poseen sentido alguno. Digo la mayor de las veces porque también sucede que a consecuencia de un recuerdo preciso de acontecimientos que no son realizados en una vida anterior, y en ocasiones una especie de intuición que tenemos del futuro. El sonambulismo denominado magnético tiene relación con el sonambulismo natural. Bueno, el sonambulismo magnético y el natural es una misma cosa. La diferencia es que uno es provocado y el otro no. ¿De qué naturaleza es el llamado fluido magnético? Es el fluido vital. La electricidad animalizada, que son los modificadores del fluido universal. ¿A qué se debe la clarividencia sonambúlica? Bueno, esto se debe a que el alma ve. ¿Cómo puede ser el sonámbulo a través de los cuerpos opacos? No existen cuerpos opacos. No. Lo que sucede es que nuestros órganos son densos, son pesados, son groseros. Y con frecuencia el sonámbulo se manifiesta que ve por frente, que ve por la rodilla, pero en realidad no está viendo el sonámbulo por medio de su cuerpo, de su materia, está viendo por medio del alma, porque es esta la que ve. ¿Por qué nosotros sumergidos por completo en la materia no comprendemos que se pueda ver sin ayuda de los órganos? ¿Por qué? Porque por nosotros decimos, bueno, yo veo, pero yo veo por los ojos, ¿no? Es la única forma que tengo de ver nosotros. Pero un sonámbulo no está viendo con los ojos del cuerpo, de su materia, sino con los ojos del alma. Entonces puede ver por medio de la rodilla, de la mano, del codo, del pie. Espero estarme dando a entender. Entonces creemos creemos que necesitamos esos órganos, pero si nosotros dejamos a nuestro espíritu libre,
comprendemos que se ve con todas las partes del cuerpo, que se ve fuera del cuerpo. Eso es lo que le pasa a un sonámbulo. Puesto que la clarividencia del sonámbulo es la de su alma o espíritu, ¿por qué no ve todo? Y también, ¿por qué razón engaña muchas veces? En primer lugar, no es dado a los espíritus imperfectos que puedan ver, que puedan conocer todo. ¿Por qué? Porque son espíritus imperfectos. Entonces es bien sabido que ellos participan todavía en nuestros errores, en nuestros prejuicios, y cuando se encuentran atados a la materia no gozan de la totalidad de esas facultades que son propias del espíritu. Dios ha concedido al hombre la facultad con un fin útil, serio, y no para enseñarle lo que no debe de saber. Ya lo habíamos platicado antes. Vamos a saber y vamos a conocer lo que tengamos permitido, porque es lo que Dios así dispuso. Si Él dice, vas a tener un avance en la ciencia hasta tal cosa, así va a ser. ¿Por qué? Porque Él así lo dispuso y nosotros no podemos decidir hasta dónde. Nosotros vamos a creer que fue un descubrimiento y en realidad no lo fue. ¿Cuál es la fuente de las ideas innatas del sonámbulo? ¿Cómo puede hablar con exactitud de cosas que ignora en el estado de vigilia y que están incluso por encima de su propia capacidad intelectual? ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, el sonámbulo posee más conocimientos de los que nosotros conocemos, solo que estos están aletargados. Su envoltura, su materia, es demasiado imperfecta y por eso no se puede acordar de todos esos conocimientos, pero a fin de cuentas, ¿qué es él? Claro que es igual a nosotros, que tiene un espíritu encarnado en la materia con el objeto de llevar a cabo su misión, ¿sale? Todos tenemos una misión en la vida. El estado en el que entra durante esta encarnación es lo que hace que despierte ese letargo. Con frecuencia hemos repetido que nosotros volvemos a vivir muchas veces y ese cambio es el que hace perder materialmente lo que se ha podido aprender en una vida anterior. Al ingresar en un estado que nosotros llamamos crisis, él se acuerda, pero no se acuerda de manera completa. No te puede explicar cómo lo sacó, no sabe cómo es que posee los conocimientos que posee, y una vez pasada la crisis, todos esos recuerdos se van a esfumar. Entonces va a volver a entrar en la oscuridad. La experiencia muestra que los sonámbulos reciben asimismo comunicaciones de otros espíritus que les transmiten lo que deben de decir y que suplen su insuficiencia. A lo mejor ese hermanito no tiene en su materia la capacidad o ese conocimiento intelectual de tal o cual cosa, pero si está recibiendo comunicaciones de los hermanitos es para que él los dé. Así como llegan, así las tiene que dar. Esto se advierte en especial en las prescripciones médicas. El espíritu del sonámbulo ve el mal y el otro indica el remedio. Esta doble acción se torna a veces evidente y revela además por esas expresiones que con frecuencia les escuchamos. Ellos dicen, por ejemplo, se me dice que diga o se me prohíbe decir tal cosa. Y entonces ahí nos damos cuenta pues, que les están dando un mensaje. En este último caso, hay siempre peligro de insistir para obtener una revelación negada, porque entonces estamos dándole la oportunidad a los espíritus frívolos que están hablando, que pueden llegar a comunicarse sin ningún escrúpulo, sin preocuparse de la verdad. Porque a veces nosotros hacemos una pregunta, pero somos necios. Nos dicen una cosa y te contestan no.
Entonces, como queremos escuchar algo a fuerza, planteamos esa misma pregunta, pero de otra forma. Y te dicen, no se me permite decir tal cosa, ¿ok? Entonces buscas otra forma de plantear exactamente lo mismo para que te digan lo que quieres escuchar. Entonces le das vueltas y vueltas y vueltas. Llega un momento en el que esos espíritus imperfectos entran. Dicen, ¿quieres una respuesta a fuerzas? Te la voy a dar. ¿Sale? Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque entonces están abusando, pero también uno la riega porque es necio. Si desde un principio te están diciendo no se me permite decir tal o cual cosa, por muy que tengamos curiosidad, por muy que queramos conocer, debemos de ser prudentes y decir, ok, ya llegará el momento en que debamos de saberlo, ¿sí? Pero no forzar la situación, no darle vueltas y vueltas a lo mismo, cambiar el planteamiento de la pregunta para que el medium se equivoque. El medium simplemente es un canal y él te va a decir lo que el espíritu te quiera decir. Y si tú estás necia, pues obviamente la comunicación que vas a tener, pues es algo que no es cierto. Simplemente el espíritu que está en ese momento se va a divertir de tu incredulidad. Y no es que después diga uno, ya ves, simplemente era cosa de darle vueltas y vueltas y vueltas y te lo iban a contestar. Eso es lo que tú crees. Pero bueno, el mayor o menor desarrollo de la clarividencia sonambúlica depende de la organización física o de la naturaleza del espíritu que está encarnado. De una y de la otra. Hay disposiciones físicas que posibilitan al espíritu que se desprenda de la materia con mayor o con menor facilidad. Hay facultades de que goza el sonámbulo que son las mismas que posee el espíritu después de la muerte. Se podría decir que hasta cierto punto, porque hay que tomar en cuenta la influencia de la materia. ¿Por qué? Porque sigue unida. Un sonámbulo sigue unido a la materia. ¿Por qué el sonámbulo ve a otros espíritus? La mayoría de ellos los ve y los ve muy bien. Depende del grado y la índole de su lucidez. Si es un sonámbulo que hace oración, que hace cosas buenas, que está inclinada a la caridad, pues obviamente el tipo de espíritus con el que se va a relacionar y a los que va a poder ver son espíritus buenos, según el grado de adelanto que tenga este sonámbulo. Si es un sonámbulo que anda haciendo cosas malas, que está inclinado hacia lo que te imanta a esta dimensión, a los placeres de esta vida, lo que va a suceder es que el sonámbulo no va a ver cosas buenas, no va a ver ángeles y arcángeles, por ejemplo. En ocasiones no se dan cuenta y los sonámbulos creen que están viendo seres corporales y en realidad no son seres corporales, son seres que son de acuerdo a su grado de adelanto. Es lo que hemos estado platicando. Esto ocurre sobre todo en sonámbulos que no tienen conocimiento del espiritismo. Saben lo poquito que han aprendido en base pues al don, a eso que traen, pero como no tienen conocimiento del espiritismo o no conocen a alguien que conozca del tema y que se siente con ellos, mira, esto pasa por esto y esto, es diferente. ¿Por qué? Porque ellos van aprendiendo ahora sí que poco a poquito. El mismo efecto, ellos creen entonces que están viendo seres vivientes. Los sonámbulos creen que ven personas y en realidad son espíritus. El mismo ese efecto se produce en el instante de la muerte de las personas que se creen que están todavía vivas. Recordemos que una vez que nosotros desencarnamos, entramos en un estado de turbación, pero ese mismo efecto se produce. Las personas que desencarnan
que creen que están vivas, que son necias, que están, por ejemplo, en su propio funeral, están viendo que los están velando y aún así, no, yo no estoy muerto, yo estoy aquí y estoy más vivo que nunca. ¿Cuál si tu materia ya está ahí en la caja? ¿Sí? Y bueno, poseen los cuerpos similares a los nuestros, toman un cuerpo real con la apariencia de cuerpo de los espíritus. Los sonámbulos poseen una visión a distancia y esta se traslada, pero esa visión que se traslada es el alma, porque el alma no ha dejado por completo el cuerpo. El alma sigue ligada a la materia por el lazo que los une hasta el momento en que le toque desencarnar. Entonces, si esos lazos se rompen, no se rompen, se sueltan. Ese vínculo es el que conduce a esas sensaciones. Cuando dos personas se comunican de una ciudad a otra mediante la electricidad, constituye el lazo que une esos pensamientos. De ahí es que es como si estuvieran platicando, es como si una estuviera enfrente de la otra. El empleo que hace el sonámbulo de su facultad influye sobre el estado del espíritu después de la muerte mucho, como el bien o el mal uso de las facultades que Dios le ha otorgado al hombre. Bueno, ya terminamos de hablar de los sonámbulos y ahora vamos a hablar del éxtasis. ¿Qué diferencia hay entre el éxtasis y el sonambulismo? El éxtasis es un sonámbulo, pero más depurado. El alma del extático es todavía más independiente que la de un sonámbulo. ¿Penetra de veras el espíritu del extático en los mundos superiores? Sí los ve y comprende la felicidad de esos seres que habitan en esos mundos superiores, y entonces el extático quisiera poder permanecer en ellos, pero hay mundos que les son inaccesibles para los espíritus. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente purificado. Cuando el extático manifiesta el deseo de dejar la tierra, habla con sinceridad y no es retenido aquí por su instinto de conservación. Ello depende del grado de pureza que tenga el espíritu. Si ve su posición futura mejor que su vida actual, él mismo va a buscar quebrar esos vínculos que lo ligan a la tierra. ¿Por qué? Porque ya se vio bien, ya se vio mejor por allá, y entonces él mismo va a buscar romper esos vínculos porque ya se vio. Si se abandona el extático a sí mismo, ¿podría su alma dejar en forma definitiva el cuerpo? Sí puede morir. Fíjense qué cosa tan bonita. Pero no hay que atraerlo con todo lo que pueda retenerlo aquí. En especial haciéndole comprender que si rompe esa cadena que lo sujeta al mundo, ese sería el medio más seguro para no poder quedarse allá, donde comprende que sería dichoso. Pero todos debemos de entender que todos tenemos nuestro propio proceso y tenemos que ir avanzando poco a poco. Es normal que un extático vea y se emocione y diga, ay, yo quiero estar allá, pero tenemos que llevar nuestro propio proceso para ir avanzando, porque no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque algo tenemos que resolver, algo tenemos que aprender, y hasta entonces vamos a estar aquí. Bueno, hay cosas del extático que pretende ver, que evidentemente son el producto de su imaginación que se excita por las creencias que tiene de preconceptos terrenales. Todo lo que ve, entonces no es real. Él está viendo, ¿sale? Y todo lo que él está viendo para él, pues es evidente que es real, porque pues, si tú lo ves, dices, es que es lo que está sucediendo. Pero como el espíritu está bajo el influjo de esas ideas terrenales, puede que lo vea a su modo, o mejor dicho, tal vez va a expresar en un lenguaje conforme a sus preconceptos y a las ideas que como lo educaron. O sea,
a las vuestras para darse a entender mejor. Sobre todo en ese sentido se puede llegar a incurrir en un error. ¿Qué grado de confianza es posible conceder a las revelaciones de los extáticos? El extático podrá engañarse con mucha frecuencia, sobre todo cuando quiere penetrar en aquello que debe de seguir siendo un misterio para él. Bueno, para el hombre en general, porque en tal caso está abandonando sus propias ideas y se está convirtiendo en juguete de los espíritus embusteros que se aprovechan del entusiasmo para fascinarlo. Y la fascinación no es una cosa sencilla, por eso hay que ser prudentes. ¿Qué consecuencias es posible extraer de los fenómenos del sonambulismo y del éxtasis? ¿No constituirían quizá una especie de iniciación para una vida futura? O para dejarlo mejor, lo que el hombre entrevé es la vida pasada y la vida futura. Estudie los fenómenos, encontrará en ellos la solución de más de un enigma que su razón trata inútilmente de develar. Los fenómenos del sonambulismo, del éxtasis, podrán estos de acuerdo con el materialismo, podrán estar de acuerdo con el materialismo en los que estudien de buena fe y sin prevención no podrá ser materialista ni podrá ser ateo. Bueno, hermanitos, esto es todo. Espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. Es muy interesante conocer sobre los sonámbulos, sobre el éxtasis, la letargia, la catalepsia. Es muy importante conocer porque a lo mejor conocen a alguien que esté viviendo alguna situación de esas y con este video ellos puedan ver, puedan aprender que hay el espiritismo, puedan seguir estudiando y bueno, puedan seguir con su progreso moral y espiritual. Todos estamos aprendiendo, todos estamos constantemente en aprendizaje, claro está. Espero que les haya gustado.